7,5. El verdadero desafío no es solo sobrevivir al impacto de los escombros en sí, es soportar la onda expansiva del terror en tu propia mente. Madre mía. Y el análisis de hoy sobre el relato titulado Cuando el amor resistió bajo los escombros ilustra a la perfección esta transición tan extrema, ¿verdad? Sí, desde luego. Y, a ver, vamos a desgranar esto un poco, porque para entender verdaderamente la brutalidad de esa transición, tenemos que situarnos primero en el minuto cero de la historia. En la normalidad. Exacto, en la normalidad más absoluta y, digamos, aburrida. Nos encontramos a Julián en el baño, enzarzado en esa mítica guerra doméstica, intentando averiguar por qué demonios el grifo hace un ruido extraño. Típico de una mañana cualquiera, sí. Y por otro lado está Clara en la terraza, está comprobando si las macetas, si han sobrevivido a su falta de dotes para la jardinería. Sí, evaluando el optimismo de sus plantas. Eso es. Pero claro, hay una capa adicional en esta rutina, un detalle que lo cambia absolutamente todo. Y es que tanto Julián como Clara son ciegos. Fíjate, ese es un punto... Sí, dime. Lo fascinante de este punto es cómo la arquitectura de la historia se vuelve brillante de repente. Porque para una persona con ceguera, su hogar no es simplemente un espacio visual. Es una red muy intrincada de coordenadas espaciales, táctiles, auditivas. O sea, la neuroplasticidad de su cerebro permite que la memoria espacial sea increíblemente robusta. Se mueven sin tropezar, salvo con el gato, como dice el texto. Sí, el pobre gato siempre está por medio. Claro. Y ese goteo del grifo que tanto le molesta a Julián no es solo un problema de fontanería. Es una baliza auditiva dentro de su mapa mental. ¡Qué interesante! Conocen cada milímetro de su entorno. Es, digamos, un dominio absoluto del espacio que habitan. Pero claro, yo me planteo una cosa aquí. ¿Qué ocurre cuando ese espacio tridimensional, ese mapa tan perfectamente trazado que tienen en la cabeza, empieza literalmente a deformarse? Ya, claro. Porque, a ver, siempre he pensado que el desastre nos pilla en piloto o automático a todos. Pero en este escenario en concreto, no sé. ¿Tú crees que el hecho de depender de una manera tan profunda de la memoria espacial hace que la brusquedad del terremoto sea una experiencia mucho más desorientadora? ¿O acaso, no sé, esa hiperconsciencia de su entorno a través de otros sentidos les da una ventaja milisegundos antes del colapso? Pues mira, es una paradoja fascinante, porque por un lado su primera línea de defensa para comprender el mundo es auditiva y táctil, evidentemente. Claro. De hecho, cuando perciben la primera vibración leve, porque hay un momento de un temblor muy pequeño, la mente de Julián no salta directamente a la conclusión de que hay un desastre geológico en marcha. No, su cerebro intenta encajarlo, ¿no? Exacto, intenta encajar esa anomalía en su mapa doméstico. Desde el baño le grita a Clara preguntando si ha encendido la lavadora. ¿Ya ves? ¿La lavadora? Es que es la lógica de la normalidad intentando racionalizar el caos más absoluto. Totalmente. Pero claro, cuando esa vibración pasa a ser un crujido ensordecedor y el suelo pierde su horizontalidad, ese mapa mental se desintegra. Se desvanece por completo. La desorientación es total, porque los puntos de referencia táctiles que usaban para anclarse a la realidad física de su casa, de repente simplemente desaparecen o cambian de forma de un segundo a otro. Y vaya si cambian, es que me pone los pelos de punta. Ese temblor inicial que confunde con la lavadora apenas dura un suspiro antes de desatar el infierno. Un terremoto de magnitud 7,5. Que no es poca broma. ¿Qué va? O sea, el texto hace una pausa aquí para contrastar lo ideal con lo real. Describe un ruido ensordecedor, paredes crujiendo, el edificio balanceándose como si fuera un barco de papel. Sí, la violencia de ese movimiento. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque el texto nos suelta literalmente el manual de instrucciones. Nos detalla el protocolo de seguridad de forma explícita. Mantener la calma, buscar refugio. Exacto. Proteger cabeza y cuello, meterse bajo un elemento estructural, no usar ascensores, alejarse de las ventanas. Lo que nos han enseñado siempre. El protocolo estándar, sí. Pero luego, vemos la cruda realidad de Julián y Clara. Clara intenta dar 2 pasos hacia el salón. Julián apenas llega a girar el pomo de la puerta del baño. Y ya está. El colapso es inminente. El edificio cede por completo. No hubo tiempo para nada, dice el texto. Y a mí esto me deja pensando. O sea, sugiere esta historia que prepararse no sirve absolutamente para nada ante un colapso total.
Pues esto plantea una cuestión importante, la verdad. Comprendo tu escepticismo, pero hay un matiz crucial que debemos aclarar para quien nos escucha. A ver. La moraleja del texto dice claramente que prepararse para las emergencias salva vidas. Eso por un lado. Claro, no vamos a decir que no sirva. Por supuesto que no. Pero el autor reconoce la aterradora realidad de que, a veces, el fallo estructural es tan sumamente rápido que supera con creces cualquier capacidad de reacción humana. No pudieron ejecutar ese protocolo del que hablabas. Ya, es que no les dio tiempo físico. Exacto. Pero la razón por la que no mueren aplastados instantáneamente no es cosa de magia. No. Es el diseño estructural. Por puro azar o por diseño en su momento de fallo, algunas columnas y vigas maestras soportan el peso. Ay, esto es lo de los huecos, ¿no? Sí, creando lo que el texto llama huecos de supervivencia. Los famosos huecos de supervivencia. Exactamente. Cuando un edificio de hormigón colapsa, rara vez cae como una torta perfectamente plana. Ciertas intersecciones resisten fracciones de segundo más y las losas caen en ángulos irregulares. Esto crea pequeñas burbujas de aire entre toneladas y toneladas de escombros. Es azar geométrico puro. ¡Qué locura! O sea, puro azar en medio de la destrucción. Así es. Al ser arrojados al suelo, quedan confinados en estos minúsculos huecos. Pero claro, quedar atrapados en esos huecos, en esos espacios tan diminutos, eso detiene la batalla física momentáneamente, ¿vale? Pero comienza la verdadera batalla psicológica bajo los escombros. Esa es la peor parte, estoy seguro. Es que imagínatelo, están separados, están a oscuras, rodeados de polvo, ahogándose de miedo, y ambos están heridos, con cortes, sangrando. Y el texto hace mucho hincapié en que tienen las piernas inmovilizadas por bloques de hormigón. Cualquier intento de moverse, el más mínimo, les causa un dolor insoportable. Es una tortura. Totalmente. Pero el foco aquí, lo que de verdad me asombra, son sus pensamientos. Julián está deseando con todas sus fuerzas que si alguien tiene que salvarse, si solo uno va a salir de allí, que sea Clara. El sacrificio. Sí. Y Clara, por su parte, madre mía, Clara está sonriendo entre lágrimas porque se imagina que Julián, en algún lugar bajo ese montón de escombros, sigue intentando arreglar el dichoso grifo del baño. Es brutal. Es como si el cerebro activara un escudo protector emocional, ¿no crees? O sea, ¿cómo es posible que una broma tan pequeña, una tontería sobre fontanería, se convierta en un ancla para mantener la cordura en medio de la oscuridad absoluta? Pues mira, si conectamos esto con la perspectiva general, podemos analizar este mecanismo de afrontamiento. El autor utiliza este pensamiento ligero, esta broma, para aliviar la enorme tensión narrativa. Pero refleja una realidad psicológica muy profunda. En situaciones límite, las personas se aferran a pensamientos cotidianos o, bueno, incluso absurdos. Ya, para no volverse locos, básicamente. Exacto, es para no sucumbir al pánico. Imagina el estrés al que está sometido el cerebro a Yamajo. La amígdala, que es el centro del miedo, está enviando señales de alarma masivas, inundando todo el cuerpo de cortisol. Tienes que estar al borde del colapso nervioso. Claro, y al invocar un pensamiento banal sobre una tubería que gotea, Clara obliga a su corteza prefrontal, la parte lógica del cerebro, a encenderse y a trabajar. Ah, obliga a su cerebro a procesar algo mundano para apagar la alarma de incendios, digamos. Justo eso. Es un amortiguador. Esa sonrisa imaginando el grifo establece una continuidad. Soy la misma persona que estaba en el baño hace 3 horas. ¡Qué fuerte! Y lo de Julián proyectando su voluntad de supervivencia hacia ella. Sí, lo del altruismo en ese momento. Eso le da a su sufrimiento un propósito externo. El amor y el humor aquí no son solo adornos románticos de la historia. Son herramientas psicológicas de supervivencia vitales para soportar el paso de las horas. Ya veo. Y hablando del paso de las horas, después de días enteros de esta resistencia psicológica inhumana, llega por fin la salvación externa. La parte más delicada. Sí, porque se subraya muchísimo el papel fundamental de los equipos de rescate. Y es un trabajo, o sea, es de una precisión. Tienen que retirar piedra por piedra. ¿A mano? A mano, exacto. Sin poder usar maquinaria pesada para evitar provocar otro derrumbe y aplastarlos. Es como jugar al Jenga, pero a vida o muerte. Literalmente. Tienen que sopesar toneladas de material. ¡Qué estrés! De verdad. Pero entonces llega el momento en que localizan a Julián. Y hay un instante, hay un diálogo que me parece precioso. Cuando escucha la voz. Exacto. La voz desde arriba, desde la superficie, que le grita: te hemos encontrado, no estás solo.
el texto describe que esas palabras fueron casi tan importantes como el agua para él. Y es que psicológicamente lo son. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Porque yo veo aquí un concepto claro de primeros auxilios psicológicos, la comunicación constante que mantienen los rescatistas, decirle que avanzan, preguntarle si respira bien, es literalmente lo que lo mantiene con vida en ese tramo final. Totalmente de acuerdo. Ese es el verdadero rescate del que hablábamos. La solidaridad en su estado más puro. Porque fíjate, cuando una persona ha estado privada de estímulos, aislada en la oscuridad durante días, su mente se desintegra. Y esa voz es una cuerda de salvamento. Restablece el tiempo, le valida, le dice, sigues existiendo para nosotros. Ya, te ancla a la realidad de nuevo. Y además culmina con un diálogo que está lleno de humor. Julián les promete, allá abajo, cubierto de polvo, que no se quejará del grifo nunca más si lo sacan. Sí, espectacular. Y el rescatista se ríe con él y le suelta que deje la fontanería para otro. Y ese intercambio, esa risa compartida bajo los escombros, es un momento profundísimo de conexión humana. Parece mentira, en esa situación, ¿eh? Sí, pero es que el rescate no es solo físico. Como mencionamos, el rescatista le sigue la broma, y al hacerlo está reintegrando a Julián en la sociedad. Le dice, eres uno de los nuestros, bromeamos juntos, vas a salir de esta. El humor rescata la identidad de la persona. Qué maravilla de enfoque, de verdad. Pero bueno, hay que decir que sacar a Julián a la superficie no es el final feliz completo, ni mucho menos. No, todavía queda lo peor. La angustia persiste. ¿Y de qué manera? Hasta saber qué ha pasado con Clara, él no descansa. Y el texto dice que esa espera en la superficie fue casi más dura que el tiempo bajo los escombros. Lógico, es la falta de agencia. Bajo tierra, él controlaba sus pensamientos, su aguante. Arriba en la camilla es pura impotencia. Es un espectador que no puede buscarla. Y eso, psicológicamente, genera una angustia inconmensurable. Una tortura. Pero afortunadamente, horas después la encuentran. Sí. Y llegamos a la parte que a mí personalmente más me ha emocionado. El reencuentro en el hospital. Es una escena tremenda. Imagínate, están los dos vendados, doloridos hasta el extremo, tienen costillas fracturadas, así que no pueden darse un abrazo. No físicamente, claro. Es que el simple hecho de intentar abrazarse con fuerza sería un suplicio. Así que el relato se centra en un gesto minúsculo. Se toman de la mano. Y a mí me parece que esa limitación física de no poder abrazarse hace que el simple hecho de agarrarse de la mano concentre, no sé, toda la fuerza emocional de la historia en un solo punto. Han perdido su hogar. Todo. Sus recuerdos materiales, sus muebles, las macetas optimistas de Clara. Pero aprenden de golpe que una casa se puede reconstruir, pero una vida compartida es irreemplazable. Y ese es precisamente el mensaje clave del autor, ¿verdad? El texto no solo nos habla de sobrevivir, no se trata solo de salir vivo de debajo de una piedra, nos habla de renacer. Renacer totalmente. Hay un reconocimiento tácito en ese apretón de manos. El contenedor que era su casa está destruido, pero el contenido sigue intacto. Y vaya si sigue intacto, porque el guiño final del texto, meses después, es buenísimo. Ah, sí, la broma de Julián. Cuando dice que la solución para callar el dichoso grifo fue, cito, un poco excesiva. Y Clara le responde pidiendo que las próximas revisiones de fontanería sean, por favor, sin terremotos. Es que han asimilado el trauma, no se victimizan, lo han integrado a través de la ironía, han renacido. De hecho, esto introduce perfectamente la frase, la especie de rima que cierra el relato original. Sí, la tengo aquí apuntada, dice así. Cuando la tierra quiso vencer, el amor les enseñó a renacer. Entre piedra y corazón siempre florece la ilusión. Precioso y muy acertado para sintetizarlo todo. Pues sí. Un repaso rápido de lo que ha sido este viaje para quien nos escucha. Hemos pasado de una mañana ordinaria, súper cotidiana, interrumpida violentamente por un sismo de 7,5. Hemos atravesado el terror absoluto del derrumbe y esos pequeños huecos de supervivencia. Y hemos llegado a una lección súper profunda sobre lo que es la resiliencia humana, que al final está sostenida por el cariño mutuo, por la solidaridad y por un sentido del humor realmente asombroso. Que le salvó la vida, literalmente. Así es. Y bueno, el relato demuestra que cuando todo lo material, todo lo que creemos seguro, desaparece en un instante, lo único que nos sostiene de verdad son nuestras conexiones con los demás y nuestra fuerza interior. Totalmente. Así que voy a dejar una última reflexión. Servicios en grabación de